Bueno, eso es una, una, pregunta larga, complicada y personal, así que cuidado. No, mira, lo que pasa es que yo estudié en Estados Unidos en los años 90, principio de los años 90, y claro, estaba haciendo historia latinoamericana y estuve en esa época casada con un chileno. Así que el campo eso de la historia chilena era como claro porque no quería complicarme la vida aún más metiendo otro país en mi vida porque ya estaba entre Suiza, Estados Unidos y Chile, ¿no? Así que Chile era claro y al principio quería hacer un estudio sobre las JAPs, las juntas de abastecimiento y precio durante la época de Allende, pero me di cuenta que no hubo tanto material, que era todavía muy complicado ahí al principio de los años 90 de trabajar esa época. Y hablando con una profesora chilena en la Universidad de California en Irvine, una mujer una profe de literatura, Lucia Guerra Cunningham, me enteré del MEMS. ¿Y por qué me enteré del MEMS? Porque ella había participado con el MEMS 83, una organización que luchó también contra la dictadura. Y el MEMS 83 había publicado un libro donde hacían referencias al MEMS original de los años 30. Y Lucía Guerra, ella me dio una copia de ese libro y me dijo, mira, Corín, eso te puede interesar si te interesan las cosas de las mujeres, porque el aspecto que me interesaba en esa de las HAPs también era que las mujeres participaban ahí en la época, ¿no? Y yo tenía al nivel personal de mujeres que yo conocía, algunos relatos de los HAPs y de los problemas también de tipo género que había dentro de esa institución. Así que Lucía Guerra me decía, mira, si tú te interesas de eso de las mujeres y los hombres en la política chilena, eso del MEMS podría ser algo para ti, ¿no? Y miré, yo me acuerdo que en ese libro había documentos, fotocopias de documentos originales del MEMS y que me quedé como realmente asustada de hasta qué punto las mujeres del MEMS de los años 30 eran progresistas, que hablaban de emancipación legal, emancipación económica, emancipación biológica de la mujer chilena, ¿no? Y imagínate que estaban ahí diciendo, hablando incluso de aborto en el periódico del Mensch de la mujer Nueva en los años 30, y yo estaba ahí en los años 90 y tú sabes cómo era en los años 90, no, no había nada de todo eso. Así que eso me quedó, estuve muy impresionada que estas mujeres ya en los años 30 hacían ese tipo de demanda y claro que también era un poco triste que, bueno, en 60 años no habíamos llegado a ninguna parte. Así que eso fue una de las motivaciones de ver quiénes eran estas mujeres que hacían ese tipo de demanda ya en esa época, en los años 30, y ver cómo funcionaba esa organización. Así que era para mí realmente a partir de ese momento claro que iba a hacer algo sobre el MEMS. Bueno, al principio, mira, lo que pasó después es, claro, cuando estás ahí, estudiante en doctorado, quieres hacer una investigación, vas a ver lo que existe sobre esa organización, que hay libros sobre el MEMS, hay alguien que los mencione. Y estuve ahí en Estados Unidos, en una de las bibliotecas de la Universidad de California en Los Ángeles, que realmente es súper grande y no encontraba mucho. Realmente yo me dije, pero ¿por qué no hay un relato sobre esa organización que era tan interesante, tan importante? Y empecé a revisar también en los diarios de la época y claro, para mí era como una sorpresa, porque se había olvidado un poco ese mensch hasta que el mensch 83 lo salía de nuevo, ¿ves? Y para mí era importante de conocer esta historia. Lo que me fascinaba una vez que empecé a mirar lo que era el MEMS, era que el MEMS era una organización en Santiago muy importante, muy progresista, con mujeres bien conocidas, al principio con Elena Cafarena y también
Marta Vergara también era muy importante en una primera época y después en los años 40 con Olga Poblete. Así que había esa parte, pero lo que me di cuenta después que el Mensch era más que eso, que el Mensch también era una organización que tenía comités locales en casi todo el país. Bueno, el número no era siempre el mismo, ¿no? Que había comités locales que no funcionaron durante mucho tiempo, pero hubo una presencia nacional también. Y para mí era muy interesante ver también esa relación entre Santiago y las provincias. Además que, claro, un par de personajes del MEM son inolvidables, personas muy fuertes como Elena Cafarena, que también quería saber más sobre cómo ella veía esa organización. Bueno, mira, ahí realmente hay que distinguir como dos fases de investigación. La primera era bastante dura porque realmente estuve revisando diarios chilenos y revistas chilenas de la época de los años 30 regularmente con microfilm, leí el Mercurio, leí todo lo que había que leer sobre el movimiento femenino, no solamente el MEMS. Y eso me dio alguna idea de los eventos y de los congresos o de eventos políticos en torno del voto de la mujer que eran importantes o intervenciones de otros grupos o Amanda Labarca que hablaba del voto femenino. Así que primero era toda esa lectura de la prensa, de las revistas que hice también estando lejos, ¿no? Todavía estando en Estados Unidos. Y así que cuando llegué a Chile para hacer la investigación en el terreno, estaba bastante bien preparada porque ya sabía mucho sobre también la cultura política del Frente Popular, conocía los nombres de los dirigentes y todo, así que estaba bastante bien preparada con todo, salvo el material del MEMS que realmente casi no tenía. Y ahí después tuve una gran suerte realmente de poder trabajar en casa de Elena Cafarena con los papeles del MEMS en casa de ella, que ella había de manera sistemática realmente guardado todo, toda la correspondencia. Y eso es la cosa importante para mí, la correspondencia del MEMS. No son los manifiestos y todo, eso también son bonitos y interesantes, ¿no? Los grandes textos que se publican y todo, o los discursos, todo muy importante, sí, pero el lugar donde uno ve lo que es una organización y cómo trabaja con los demás y las relaciones entre los miembros y los dirigentes, eso es la correspondencia. Y ahí tuve la super suerte de poder revisar realmente centenares de cartas entre las menchistas, entre gente del comité local, que lo que escribían a Santiago, contaban de sus actividades, había cosas, transacciones financieras, mandaron dinero, recibieron dinero, hicieron, ¿cómo se llama? Fabricar los timbres para timbrar los documentos. Así que esa correspondencia era muy importante para mí como para ver cómo el Mensch atraía miembros también en distintos lugares, lo que querían hacer, lo que eran las preferencias de estas mujeres en lugares muy distintos, como las minas del norte o los puertos del sur. Había realmente una variedad también de culturas en estos comités locales. Y eso me fascinaba. Así que hubo un Mensch en Concepción bastante importante que estaba liderado en los años 30 por una mujer que se llama Lita Weinstein de Bini Melis, y de ella existía bastante correspondencia. Sé que había un comité en Los Ángeles que también estaba bastante activo en los años 40. Había también comités locales en Coronel, Lota, ahí sí. Lo que me acuerdo con el Mensch de Concepción, sobre todo, es que la idea al principio era de que los comités locales, que deberían ser mujeres de clase media, que deberían liderarlas, ¿no? Como dirigente, una profesora, una maestra, una doctora, eso era un poco el ideal. Pero eso no funcionaba en muchos lugares. Y
ahí hay mucha correspondencia cuando Elena Cafarena trata de movilizar mujeres, de fundar el MEMCH, de atraer miembros, y uno de los problemas que siempre surge es que las mujeres no pensaban que el MEMCH era demasiado político y tenían miedo de la política y no querían meterse en política. Así que una vez que el MEMCH aprendía cómo atraer las mujeres, eso era con campañas prácticas, ¿no? Con algo para la escuela, para mejorar la calidad de la escuela, o incluso de una fuente en no sé qué pueblo, alrededor de esas demandas muy prácticas. Ahí empezó a funcionar mejor, porque al principio el MEMCH era visto un poco como un frente popular femenino, pero realmente muy político. Y eso le daba miedo a muchas mujeres de clase media y también de algunas de las trabajadoras, ¿no? Así que eso de cómo posicionarse en un ámbito donde las mujeres no tenían realmente derecho de meterse en política, eso sí que era un problema. Y yo me acuerdo justamente que en Concepción y en Los Ángeles, eso que sí que había problemas de ese índole, sí. Lo que hacían, eso es hace mucho tiempo. Me acuerdo que el MEMCH de Concepción también participaba en movimientos sociales generales, ¿no? Así que sí hubo una huelga, que los comités del MEMCH también juntaron dinero como para apoyar a alguien. Así que había una participación ah, en movimientos sociales o políticos más grandes de ambos comités, de Los Ángeles y Concepción. Bueno, mira, la, la correspondencia ya era un problema en ciertos lugares, ¿no? Correspondencia quiere decir que alguien tiene que escribir. Y en varios comités locales, por ejemplo, las mujeres que participaban no sabían muy bien leer ni escribir. Así que en algunos había una persona que normalmente escribía las cartas o también que leía la mujer nueva a los demás, a las que no sabían leer. Así que uno ve que ya la manera de poder mantener el contacto era de repente difícil o al menos complicado, porque no todos tenían también esa actitud de que yo me siento y escribo. Pero lo que se ve, y eso para mí era realmente bastante emocionante también, es que en algunos comités locales, después de un cierto tiempo, las mujeres se atrevían a escribir ellas mismas. Y claro, de repente había una frase al final, perdónenme los errores o la ortografía o todo. Así que hubo una conciencia de que no sabían escribir bien, pero lo hacían igual y articularon lo que ellas querían, lo que necesitaban, y el Mensch de Santiago trató de apoyarlas. Y ese tipo de empoderamiento me parece que sí que tenía lugar en ese proceso de construir una organización, no en la forma como ella existía en Santiago, sino adaptado a las circunstancias, ¿no? Y yo me acuerdo que también había mujeres de Santiago que hacían giras en el sur, que viajaban como para hablar a los comités locales y también mostrarles un poco cómo ellos hacían, motivarlos y también como darles el coraje casi, ¿no? De seguir movilizando otras mujeres, de seguir trabajando, porque la cuestión no era fácil ni en los años 30 ni en los años 40. En varios comités, yo he leído en los documentos, ¿no? Tenían que subir muchas críticas, que los maridos no estaban de acuerdo, que uno les acusaba de ser comunistas a todas, y mujeres que hacían política que no podía hacer. Así que tuvieron que vivir con ese tipo de actitud y
De repente algunos eventos como una visita de alguien de Santiago que los motivaba de seguir luchando, podía ser importante. O también los congresos del MEMS, congresos nacionales, eran una fuente de inspiración bastante importante, pienso. Ese sentido de que no estamos solas en nuestro pueblo, a lo mejor, pero ahí hay otras memchistas que luchan por cosas similares. Así que eso para mí era muy bonito de ver de cómo la organización supo, de hecho, movilizar mujeres en todo Chile, ¿no? Y no quedarse simplemente un grupo de feministas muy progresistas en Santiago. Mira, la importancia. Lo que a mí me impresionó realmente mucho es que estas mujeres se movilizaron y lucharon en circunstancias bastante difíciles, ¿no? Y me estoy mirando ahora la dedicatoria del libro que escribí y esa dedicatoria dice a las menchistas conocidas y desconocidas en honor a sus valerosos esfuerzos y con la esperanza de que esta memoria contribuya a convertir sus esfuerzos y sufrimientos en una fuente de motivación en la búsqueda de la justicia. Y eso lo escribí hace, bueno, más de 20 años, pero me parece que lo escribiría de nuevo, porque me parece que eso es lo importante, ¿no? De tirar la motivación para seguir luchando para la justicia social, para la justicia de género. Para mí, ese tipo de experiencia o hacer visible ese tipo de experiencia que tiene un par de resultados, pero que cambia la gente que lucha, ¿no? Que convierte a estas personas en otras, que les dé más capacidades, que les dé experiencias importantes. Eso es para mí lo que es importante. ¿Por qué hay que seguir hacer estudios? Porque esos estudios también pueden ser una motivación para continuar, para seguir luchando.